Bueno, pues vamos a iniciar con esta predicación, la continuación, como les decía, de la prédica pasada, y que es un tema pues, controversial en la iglesia y delicado, hasta cierto punto delicado, pero que pues vamos todavía a ver un poquito más a fondo de lo que vimos la semana pasada. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor. Te pido, Dios, con todo mi corazón, Señor, que esta palabra, Señor, sea bien entendible, que podamos llegar, Señor, a la verdad que está en tu palabra, Padre, y que todos podamos quedar contentos, Señor, con la explicación, Señor, en esta hora, Señor, en este día, Señor. Te doy muchas gracias, bendito Dios, por la sabiduría, Señor, en tu palabra, Señor, porque tú has permitido, Señor, que conozcamos aún más, Señor, escudriñar más tu palabra, bendito Dios, para poder entender y poder crecer espiritualmente, Señor, crecer, Señor, como tu palabra lo dice, conforme a la imagen de tu Hijo. Entonces yo te doy gracias, bendito Dios, por mis hermanos, los que están aquí dispuestos a escuchar, y te pido, bendito Dios, que te pongas atentos sus oídos, Señor, para que puedan nosotros entender juntamente todos y tener armonía, Señor, en tu palabra, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Dios, y que seas tú, Señor, el que hable, Señor, el día de hoy, Señor. Que seas tú siempre, Señor, el que nos hable, Señor, por medio de tu palabra y no por medio de otras cosas. Por eso yo te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, entonces vimos el texto acerca del liderazgo en la iglesia y pues vimos varias cosas. En el texto que vimos de la prédica pasada fue Primera de Timoteo 2:12, es el texto que vimos, y ese texto todavía lo vamos a seguir viendo el día de hoy, ¿sí? El texto decía algo muy importante que ahorita quiero enseñar un poquito más a fondo, y dice algo bien importante, dice: yo no permito que la mujer enseñe. En este texto hay dos cosas importantes. Yo no permito que la mujer enseñe, ¿sí? Y la otra dice, son las dos cosas que el apóstol Pablo dice y reitera. Y totalmente diferentes a la primera que estamos viendo ahorita, a la primer texto diferente. La segunda dice, es ni que ejerza autoridad, ¿sí?, sobre el hombre, sino que permanezca callada. Aquí hay dos cosas importantes. Yo no permito que la mujer enseñe, y la otra es ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ok. Y esto no solo habla del pastorado, sino de la enseñanza pública de la ley anteriormente, ¿sí?, de la predicación de la palabra. Si analizamos bien el texto, esto es lo que enseña. Pablo no solo dice que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre, dice algo primero: no permito que la mujer enseñe, ¿sí? No es ni un extra, sino es algo categóricamente que el apóstol Pablo dice con todas sus letras. Y dice ni ejerza dominio sobre el hombre. Entonces Pablo está poniendo ese límite. Pablo es el que lo pone. Es fuerte, pero así está escrito. O sea, no podemos cambiar esto, ¿sí? Y es palabra de Dios, tampoco te podemos dudar de que es palabra de Dios, ¿sí? Y la predicación de la palabra, que es la fuente de mayor autoridad en la iglesia, ¿sí?, le corresponde al hombre enseñar o tener el liderazgo en la iglesia, porque así lo establece en este texto. Y establece obviamente establece que no es el lugar de la mujer, sino del hombre. Entonces entendemos que ahí pone un límite y el lugar como debe de ser. Y ya vimos los argumentos que se utilizan para explicar este texto. Y hay algo de cierto, pero lo cierto es que el argumento de Pablo son dos, ¿sí?, los que vimos la semana pasada, ¿sí?, que el hombre fue creado primero y la mujer fue engañada, ¿sí? El otro argumento sí existe. Las mujeres de ese tiempo eran así. Ya vimos también la parte del texto de cómo eran las mujeres de Éfeso. Eso también es muy claro, ¿sí? Pero el argumento de la creación están claramente plasmados en este texto, ¿sí? O sea, y cuando están plasmados en este texto,
no es mayormente cultural, sino es mayormente un orden de Dios. Ahora, otro argumento sólido está, el otro argumento sólido para documentar este texto es que esta carta es una carta pastoral. ¿Por qué es una carta pastoral? Porque aquí Pablo explica no solamente esta parte, sino muchas partes de lo que debe de ser la iglesia. Por eso es una carta pastoral a cómo se debe dirigir la iglesia. No solamente en esto, y ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Entonces, esta carta es pastoral y la utiliza Pablo para regular las normas en la iglesia. No solamente este tema, sino otros más. Porque vemos un poco antes de este texto, si pueden ver un poquito antes de este texto, cuando dice la mujer vista con pudor y decencia. ¿Sí lo ven un poquito antes del texto que estábamos viendo un poquito antes? ¿Lo puedes leer? Ajá. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados suntuosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sí, es ese. Uh-huh. Eso es parte del orden. Ajá. Eso es parte del orden. Eso es parte del orden en la iglesia, para la iglesia. ¿Sí? O sea, habla de cómo debe vestirse la mujer. Ahora, hay otra. En el capítulo 3, en 1 Timoteo 3:1, a ver si me acompañan ahí. Ok, es la misma carta. Dice, palabra verdadera es esta: si alguno desea obispado, obra buena desea. ¿Sí? Es menester pues que el obispo sea irreprensible. ¿Y qué habla aquí? Marido de una sola mujer o de una sola esposa, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador y apto para enseñar. Por eso les digo que es una carta pastoral, ¿sí? No dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas, no torpes, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando Pablo da estos requisitos, son para... Aquí la pregunta es esta. Cuando Pablo da estos requisitos, ¿son para Éfeso nada más o para todas las iglesias? En general. ¿Sí? Los requisitos de los pastores son para todos. Los requisitos de los diáconos son para todos los diáconos. Lo de vestir con pudor y decencia es para todos. No creo que nada más haya sido para las mujeres de Éfeso. ¿Sí? Entonces cuando dicen de la autoridad de la mujer, entonces nomás será para Éfeso. Y yo creo que pienso fielmente que todo lo que está escrito en la palabra es para todos, es para toda la iglesia. Eso es lo que yo creo. Ahora, aquí hay una diferencia también, que luego lo vamos a ver más adelantito, acerca de lo que es el pastorado y lo que es los diáconos. ¿Sí? Ahora, no podemos poner un pero en los requisitos de los obispos, o en los pastores, o en los diáconos. Entonces ahí no podemos poner, por decir, un pero como lo ponen en el otro texto que vimos. Porque no se podría, no habría otra manera, no habría otra forma. Pero en este tema que nosotros vimos desde la semana pasada y que estamos viendo, ahí sí le ponen peros y buscan a toda costa justificar el liderazgo de la mujer. Y por los tiempos en que vivimos aún más, como les decía hace 8 días, estamos en un tiempo donde van a caer muchos pastores, y no van a caer, sino ya están cayendo, y no hablo de que regresen al mundo o que regresen a su vida anterior, sino están cayendo en las ideologías de este mundo. Ahora vamos a explicarlo cómo, por qué. Fíjense en una cosa, no hace mucho daño que una oveja se extravíe en el camino si todas las demás siguen a la verdad. Pero sí hace mucho daño
en una iglesia que el púlpito acepte valores de esta cultura, porque va a infectar a toda la iglesia. La importancia del pastorado. Porque hay pastores homosexuales en este tiempo. Déjenme decirles, pastoras lesbianas también. Iglesias que casan a homosexuales también las hay. ¿Y por qué las hay? Porque en algunas congregaciones las ideologías de género lo han aceptado así, obviamente, ¿sí? ¿Por qué tenemos pastoras? Porque en algunas congregaciones el feminismo ha calado y ha llegado a ser aceptado, ¿sí? Estos son argumentos reales porque existen. Los testigos de Jehová no ven pastoras, de hecho. Los mormones tampoco no ven pastoras. Los judíos no ven pastoras. Los católicos no ven pastoras. Los musulmanes no ven pastoras tampoco. Nadie ha visto en su Biblia que el orden de Dios haya cambiado. Incluso las falsas religiones no han visto eso. Pero los cristianos sí han inventado o han incluido muchas cosas. Y como dije, dicen que hay una cultura machista. Y si la cultura era machista, en esa época sí la era. Pero ¿quién estableció ese orden? Dios. Y Dios no creo que se equivoque. Y tampoco Dios es machista. Por 1900 años la iglesia no vio pastoras. Eso sí es un hecho. Hasta hace más o menos 30 o 40 años, como se los dije. ¿Será que por 1900 años estuvieron equivocados nuestros hermanos pasados? ¿O no tuvieron esa revelación? Entonces, ¿por qué más de 1900 años la iglesia ha sido machista? Yo no lo creo. Yo no creo que por más de 1900 años la iglesia haya sido machista. Más bien yo creo que el feminismo ha entrado en la iglesia, en la sociedad y en las escuelas y en las familias, ¿sí? Y terminó en la iglesia. Les voy a explicar también por qué, y bueno, creo que ustedes lo saben también. Así como la igualdad de género está siendo la moda en este tiempo, en este momento, y está bombardeando la sociedad, y una sociedad que está lejos de Dios. Ustedes se dan cuenta que la igualdad de género se ha infiltrado ya, inclusive se está infiltrando en las escuelas, en las familias. Fíjense nada más cómo actúan. Bueno, luego aquí fíjate que aquí hay un asunto que sí yo veo que se está distorsionando. Por ejemplo, la igualdad de género no quiere decir lo mismo que la identidad de género. La igualdad de género es el hecho de que la mujer está demostrando capacidad para poder tener en trabajos, o sea, la capacidad educativa o enseñanza, o sea, tiene la... Bueno, pero mi punto no es ese en realidad. El punto es igual lo que estamos hablando acerca del homosexualismo y todo eso. Ese es mi punto, el que estoy tratando en este momento. Esa es identidad de Ajá. género. Bueno, sí, pero en realidad ese es el punto, el que estoy tratando. Entonces, en la igualdad, en esa identidad de género, fíjense, en el programa pasado, en el de la Casa de los Famosos, ¿quién ganó? Y díganme ahorita en todos los programas de televisión, ¿quién está actuando? Salió con Gloria Trevi, salió en diferentes... Y así lo están infiltrando. Así como se infiltraron y se han infiltrado muchas cosas, se está infiltrando mucho en la sociedad y en todas partes. Y les digo una cosa, sí hay iglesias supuestamente cristianas, obviamente yo sé que no son cristianas, pero supuestamente cristianas, que ya tienen pastores homosexuales o que están casando homosexuales inclusive. Aún hasta la iglesia católica están casando homosexuales. Entonces todo eso es lo que está, pues obviamente perdiéndose el orden. Y es a lo que yo me refería. Entonces, ¿qué tardará que sea muy común en la iglesia? Dense cuenta que es así como las cosas del mundo, ¿sí? Entra silenciosamente en la iglesia y se va haciendo normal con el tiempo. Y eso es lo que está pasando. Ahora ya mucha gente ve normal, ahora ya todo ve normal. Ahora ya nadie puede levantar la voz ni nadie puede decir. Inclusive va a llegar el tiempo en que a nosotros nos van a querer callar también en ese aspecto, en la cuestión de que es pecado, ¿no? Entonces así va a suceder y ha ido sucediendo. Entonces ha habido esos cambios y por eso Pablo pone ese orden, por eso Dios pone el orden en la iglesia. Vamos a ver con más detalles muchas cosas más. Ahora, a nosotros nos pueden llamar retrógrados,
conservadores, machistas o antiguos, pero no importa lo que nos llamen, si hacemos lo que Dios quiere y nos sujetamos a su voluntad y la autoridad sobre todo, que es la palabra de Dios, que como estamos de acuerdo es la fuente de mayor autoridad en la iglesia. Y eso no se puede cambiar. Y hermanos, no solo en este tema o el hecho que se haya infiltrado en la iglesia, hay muchas cosas más, pero les digo yo una cosa: el día que esta iglesia llegue a crecer y que tome la decisión de incluir por unanimidad, se llama, algunas cosas, de estas cosas, pues yo sería el primero que me iría. Porque yo sí amo mucho a la iglesia, pero amo más a Dios. Eso sí se los digo. O sea, ¿tú no permitirías que una mujer se pusiera ¿cómo se llama? Yo solamente me regiría que la iglesia se rigiera como es, acorde a la palabra de Dios. No a mi forma de pensar, ni a la forma de pensar de nadie, sino conforme a la palabra. Ahora vamos a terminar. Ahora vamos a seguir, te digo, vamos a seguir escudriñando la palabra para que veamos al término de todo esto. Y yo sí les puedo decir algo. La única forma de que una iglesia permanezca sana y en la verdad es sujetándose a la fuente de mayor autoridad. Eso es un hecho. Es la única manera de que una iglesia se pueda mantener sana. ¿Y qué es la palabra de Dios, lo que vimos, la mayor fuente de autoridad? No hay otra manera. La iglesia no está para debatir si las cosas externas pueden ser buenas para la iglesia o no, ¿sí? Sino nosotros estamos para obedecer y sujetarnos a la palabra. La iglesia está para obedecer a Dios y su palabra, y eso debe de ser suficiente. Siempre lo he dicho yo también, la palabra es suficiente. Ahora, el hecho de que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre no le quita valor en ningún modo y en ningún sentido. ¿Por qué les voy a decir esto? Yo amo a mi esposa, amo a mi hija, a mi nieta, amo a mis hermanas, amo a mi mamá, amo a mis hermanas en la fe, me preocupo de la misma manera. O sea quien sea, hombre, mujer, hermano, primo, para mí el valor no decae. Simplemente es un orden nada más. No es algo que digamos a la mujer la vamos a reprimir, no. Yo amo a las mujeres que están rodeando mi vida. Las amo a todas de la misma manera que amo a los varones que rodean también mi vida. Es la misma cosa, no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Amaos unos a los otros, orad unos por los otros. En Cristo no hay judío, no hay griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Y creo que eso es muy claro y muy entendible. Que en Cristo somos todos iguales. En Cristo la identidad que a nosotros nos da Cristo es la misma. Eso es lo que quiere decir ese texto. Quiere decir que haya igualdad, nada más el único detalle es que es un orden. Es como si todos quisiéramos ser presidentes. No. ¿Sí? Hay un presidente y es al que tenemos que respetar como autoridad en un país. ¿Sí? Hay un director en la escuela, es una autoridad en la escuela que ejerce lo mismo, ¿no? No todos pueden ser, no todos los maestros ni maestras pueden ser directores o directoras. O sea, para todo hay un orden, aún en el mundo hay un orden. Entonces no es cuestión de decir no, simplemente la palabra lo dice porque es un orden nada más y no es para demeritar a la mujer. Y vamos a ir viendo todos estos detalles. Entonces nosotros hemos aprendido en este texto que no es algo cultural, que el argumento de Génesis, que es algo del orden y diseño de Dios. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. No es algo de machismo, sino de orden, de funciones establecidas. No hace a un lado a la mujer, la llama a aprender y establece su rol de servicio. Como también Dios nos pone como ejemplo el cuerpo humano. Fíjense muy bien, en todo está así, todo es un orden. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano lo pone como ejemplo y de igual manera a la iglesia. ¿Sí? Como una misma manera de funcionamiento. Y esto es muy claro. Entonces nos enseña que hay límites para cada función. ¿Sí?
Así como en el cuerpo, lo que hace la mano no lo pueden hacer los pies, lo que hacen los ojos no pueden hacer los oídos. Es lo mismo, la iglesia también es un cuerpo, la cabeza es Cristo, la cabeza principal, ¿sí? Y la iglesia es su cuerpo. ¿Y cómo funciona la iglesia? En algunas partes, según los dones, según el servicio, hay diáconos, ¿sí? Hay dones espirituales diferentes. Entonces, no todos pueden tener los mismos dones, no todos pueden tener los mismos ministerios. Son distintos y así funciona el cuerpo. Entonces, nada más es cuestión de función, porque digo, no podemos nosotros poner al pie a hacer lo que hace la mano. Eso es un hecho, por eso es un orden. No se trata de discriminar, se trata de un orden, de una autoridad. Como les digo, hasta en el mundo es lógico. Y entonces es lo que establece el apóstol Pablo aquí. Entonces eso es lo que está. Así como el varón no puede pasar su límite, fíjense muy bien. Si el pastor no puede estar por encima de la palabra y mucho menos por encima de Dios. No puede rebasar ese límite tampoco. Ni por encima de la palabra, ni por encima de Dios. Inclusive como muchos creen, porque muchos se creen especiales, algunos se ven que están, inclusive hay gente en el mundo que se ha proclamado el Mesías, porque si no lo saben, hay gente, ¿sí? Hay pastores que se han proclamado como Mesías. Entonces solo estamos aprendiendo un orden y diseño de Dios para su iglesia, para su pueblo, y eso es todo. ¿Qué necesidad de anexarle algo que si lo tenemos como guía, porque Él es perfecto, ¿sí? Él es perfecto. No sé si alguien piense lo contrario, pero Él es perfecto y su palabra es perfecta. Y vamos a ver algunos ejemplos de mujeres que en algún momento fueron usadas por Dios, pero en su contexto, ¿sí? En su contexto. No con argumentos o pensamientos humanos, ¿sí? Como por ejemplo, como Débora. Débora fue jueza, y porque Débora fue jueza, entonces puede haber pastoras. Y ahora vamos a ver la función que hace una jueza. Cuando se trata de mostrar liderazgo femenino, lo que más me he encontrado, por decir yo, es comúnmente a Débora, que fue jueza. Fue la que, digamos, de todas las mujeres en la Biblia, fue la que tuvo, digamos, que un cargo mayor a las demás. Entonces, vamos a ver en Jueces capítulo 4, del 4 al 5, para ver esta parte. Me dicen cuando ya lo tengan. Es en Jueces capítulo 4, del 4 al 5. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Jueces, capítulo 4. Dice, Débora profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en ese tiempo, y se sentaba debajo de la palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. ¿Sí? Ok. El primer aspecto de este texto es que en aquel tiempo no había rey. Y es la época más oscura del pueblo de Israel. Después vamos a ver un poquito más abajo, no lo pierdan. Si vemos el relato bíblico de esta época, nos damos cuenta que es la época oscura de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente no vivía conforme a la ley. La gente no seguía a un sacerdote o líder religioso en ese tiempo. No había nadie enseñando la ley tampoco. Lo vemos en los Jueces, si ustedes pueden leer todo lo que es el Jueces, no hay algo así. Los mandamientos, ni la ley ni los mandamientos. Entonces estamos en Jueces donde dice la Biblia que cada quien hacía lo que quería delante de sus ojos. Los jueces en ese tiempo no eran sacerdotes.
¿Sí? Eso es muy claro también. Inclusive muchos de los jueces fueron guerreros, fueron como Gedeón. Él fue un juez, pero él era guerrero. Él lideraba al ejército. Y así diferentes personas que fueron jueces que no tuvieron un cargo sacerdotal, ninguno, ni hombres ni mujeres en ese tiempo. Ninguno. No enseñaban la ley, no proclamaban las escrituras que guiaran espiritualmente al pueblo o que hicieran sacrificios, que intercedieran por el pueblo, como por un ejemplo como Moisés o como el sumo sacerdote Aarón. No hacían como Aarón delante de Dios, no hacían por el pueblo. Entonces no había nada de eso. En ese tiempo no había eso. Entonces no se le puede contribuir a Débora la enseñanza de la palabra. Es una función sacerdotal o que fuera al templo a hacer sacrificios y que enseñara la ley. No había eso. Entonces en esta época oscura de Israel, Dios dio jueces. Y su función de los jueces era dar juicio, dar guía, consejo, dirección de parte del Señor al pueblo. Pero ¿qué pasaba? Cada que llegaba un juez, hubo un tiempo que se arreglaba un poco el asunto, pero después el pueblo otra vez volvía a caer, volvía Dios a levantar otro juez, volvían a caer y volvía a levantar otro, y esa era la época más oscura de Israel. Si ustedes ven la historia, yo puedo leer todo lo que es jueces, y esa es la historia de Israel en ese tiempo. ¿Sí? Dime. De aquel tiempo a este tiempo, ¿qué cambia? Ahorita te voy a decir, más adelante. Estamos en la oscuridad también total. Bueno, pero me refiero que en este tiempo hay iglesia, en ese tiempo no había eso, no había templo, no había nada. Esa es la diferencia. Ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, Dios levantaba jueces cada cierto tiempo como levantaba profetas. Sí hay una gran diferencia. Como también en el tiempo de los profetas, levantaba profetas uno, otro, y cada tiempo Israel siempre era así. Ok. Pero estamos hablando de que en este tiempo, cuando lo que hacía Débora no era algo con digamos que tuviera que ver con enseñanza o con algo así. Débora no enseñó la palabra de Dios. La Biblia dice que era profetisa y dice que la escritura que hablaba de parte de Dios, y eso no está mal, y no quiere decir que fuera líder religiosa espiritual del pueblo. ¿Sí? Sí, era guía, sí, por eso, era guía. Pero me refiero no por medio de palabra de Dios, no por medio de predicación, sino guía en cuestión al consejo. Eso era lo que decía. Y de hecho, más adelante, a ver si lees más adelante, Carmen. De ahí enseguida, cómo va, como donde nos quedamos. Acostumbraba, y ella envió a llamar a Barak, Ajá. hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve y junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Más adelante, síguele. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Semeo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se habían apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta
Aroset Goim, y todo el ejército de Sisara cayó al filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo Yael a recibir a Sisara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y dio a beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntara diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Yael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Yael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Okay. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Amén. Fue victoria del Señor, al final de cuentas, y Débora sí profetizó, inclusive en el otro capítulo que viene, hay un cántico que canta, en el siguiente capítulo, en el primero, hay un cántico de Débora con el jefe de los, ¿cómo se llamaba? Con Barak, y ese es todo lo que hay de Débora, ese es todo lo que hay. A Débora la consideraban como una madre en Israel, así la consideraban, y era una mujer piadosa y santa, y la consideraban una persona de consejo y guía que Dios usó para decir cosas al pueblo. Ese es algo que no se puede negar. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que ahora sigue siendo lo mismo. O sea, las mujeres pueden seguir profetizando en la iglesia, pueden dar mensajes de parte de Dios también. Sí, o sea, y de consejo también, y esto es lo que vamos a ver. Por eso te digo, déjame terminar, porque faltan muchas cosas todavía por ir viendo. Entonces eso era lo que consideraban. Y la otra cosa que había en aquel tiempo, no había pastores en ese tiempo, ¿sí? Ni tampoco, en ese tiempo no había pastores, tampoco de ningún tipo. Eran otras cosas. En el Antiguo Testamento había sacerdotes, profetas, no había pastores, ¿sí? Ni pastoras. Entonces no podemos nosotros, aquí es donde está el detalle, nosotros no podemos mezclar una cosa con otra. Dios instituyó diferentes órdenes religiosos en todo el tiempo. Si en ese tiempo no había pastores, ¿sí?, no podemos decir que en ese tiempo, porque Débora fue juez, el pastor puede ser juez también, llamado juez, o puede ser llamado profeta, o puede ser llamado sacerdote. O sea, no podemos de ese tiempo, ¿por qué trasladar de aquel tiempo a este? Y a ver, ¿por qué no trasladamos de este tiempo para el otro? O sea, aquí este es el detalle, que Dios instituyó diferentes órdenes religiosos en todo el tiempo. Él de alguna manera, de hecho, el primer ¿cómo le puede decir? El primer gobierno teocrático donde Dios era el que gobernaba. Después fueron reyes, ¿sí? Pero en el templo siempre fueron los sacerdotes. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Jesucristo. Entonces, el detalle es que no podemos trasladar una cosa con otra, ni de un tiempo a otro, porque es totalmente, esa es la gran diferencia, Isaac, esa es la diferencia, que no podemos mezclar los tiempos porque son diferentes. Ahora, no podemos llamar a un pastor, lo podemos llamar juez. Yo aquí lo que puedo relacionar, ¿sí?, nada más es que si Dios usó mujeres en ese tiempo, pero no sí, yo sé, y las sigue usando en este tiempo. Las está utilizando. Okay. Yo aquí lo que sí respeto, por ejemplo, es el hecho de que la mujer no pueda hacer cabeza. Ahora sí que no pueda hacer cabeza administrativamente, o que esté ella a cargo totalmente de la iglesia. Pero el hecho de que una mujer no pueda subir al púlpito, cuando una mujer puede ser guía, cuando Dios la está utilizando. Ahorita vemos más adelante lo que tú dices. ¿Por qué? Porque, y te voy a poner otro caso. Bueno, lo que yo ahorita encontré en la cuestión de Pablo que leíste, ahí dice Pablo:
yo no permito que haya mujeres que enseñen las mujeres. Mas ella no dice, el Señor no permite. Es ahí ya donde yo me confundo, ¿no? Porque si yo leo a Pedro, leo a todos los que utilizó, a los apóstoles y todos, ellos hablaban en el nombre del Señor. Aquí él está diciendo, yo no permito. Eso Ok. es lo que yo no entiendo. Bueno, vamos para allá. Hay otro caso, Miriam. Éxodo 15, 20. Éxodo 15, 20. ¿Ya la tienen? Éxodo 20, 15, 20, 21, perdón. Éxodo 15, del 20 al 21. Bueno, Mariam o Miriam, yo la tengo como Miriam. Ajá. Dice, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, o María, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. ¿Sí? Entonces, lo único que registra Miriam es un cántico que todavía vemos los carros del faraón. ¿Sí? Es un cántico, pero nada más. En ese tiempo no había nada todavía de cuestión de predicación. En ese tiempo, la autoridad, ¿quién era? Tanto Moisés principalmente como Aarón. ¿Sí? Ahora, hay otro pasaje también, cuando el suegro, ustedes sabrán esa historia, no la tengo no lo tengo, no metí el versículo, pero ustedes saben que Jetro, el suegro de ¿cómo se llama? De Moisés, cuando le dijo que repartiera las responsabilidades, ¿cuántos puso? 70 responsables y todos varones, todos. Responsables de mucha gente de cada cosa, cada uno, y eran 70 y todos eran varones. Ese es también otro detalle. Hulda, aquí hay otra mujer, Hulda, Segunda de Reyes 22. Son de las que más suenan, porque hay algunas más, pero son las que más suenan para esto. Segunda de Reyes 22, del 14 al 17. ¿Ya lo tienen? A ver si lo puedes leer. ¿14? Sí, 22, 14 al 17. El capítulo es 22. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ok, aquí lo que está hablando es un mensaje de juicio de parte de Dios, pero igual lo mismo, no hay ¿cómo se llama? No hay protagonismo en cuestión a enseñanza, inclusive dice el libro leído por el rey, en los libros leídos por el rey. Pero es una profecía, digamos, de parte de Dios, pero no hay un liderazgo, o sea, no vemos un liderazgo. Es como, por decir, lo toman así, les voy a explicar cómo. Hay algunos que dicen deshonroso es el varón que se deja crecer el cabello. Hay un versículo así. Así como la mujer, lo mismo. Así como el de la ropa y así como el maquillaje, porque Jezabel se maquilló, ahora todas las que se maquillan son del diablo. O sea, y así toman contexto y no disciernen, no se investiga la razón. Ahora,
En cuestión a lo que dice que deshonroso es el varón que se deja crecer el cabello. Ahora, ¿crecer hasta qué punto? No explica, en primera. En aquel tiempo muchos judíos, inclusive Jesús, se habla de que tenía el pelo largo. Entonces, o sea, pero igual la mujer no puede vestir ropa de varón, ni el hombre ropa de mujer, ¿sí? Pero hay otros mandamientos en ese mismo capítulo. Si te lees antes y lees después, las vestimentas que tenían que usar los sacerdotes, o lo que que en ese tiempo tenía que ser de hilos totalmente, no cualquier hilo, tenían que ser hilos especiales. Díganme, ¿qué pastor se viste así con esos hilos o con esas ropas? Nadie. Y entonces, ¿por qué sacan un versículo del mismo capítulo y lo ponen como enseñanza o como prohibición? Cuando dice lo que acabamos de leer, ¿para qué es lo que el mandamiento para las mujeres en la iglesia? Vestirse con pudor y decencia. Es más que suficiente. O sea, es todo. No habla de una ropa, no habla de nada. Habla de pudor y decencia, nada más. Entonces, así es como sacan de contexto todos los versículos, que toman uno pero no se investiga. Y las razones por las cuales dice ese mandamiento en Deuteronomio es por la costumbre que tenían en esos pueblos paganos de vestirse así. Y Dios les dice eso, que no hicieran esas costumbres. En la historia, así es, así era. Entonces, por eso Dios, ese es el mandamiento, pero no lo estudian de esa manera. Entonces, igual como Jezabel se pintaba, ahora todas las que se pintan son del diablo. Entonces, satanizan todo y todo lo meten en contexto, cuando pues obviamente se tiene que estudiar y escudriñar el motivo, la razón de cada versículo, para poder enseñar de una manera. No nomás agarrar el versículo y ponerlo a lo que tú estás enseñando. Todos los versículos tienen que estar bien ejemplificados, ¿sí? Hay otro ejemplo, Proverbios 31:1. También si me lo puedes leer, por favor, Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel, Así es. profecía con que le enseñó su madre. Amén. Adelante. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sé, Más adelante. no sé que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ok. Mira, aquí lo que dice, consejo de quién, el primero que dice. El primero, la primera. Madre del rey Lemuel. Así es. ¿Quién le enseñó? ¿Pero quién escribió? El rey Lemuel. Él escribió, pero por enseñanza ¿de quién? De su madre. También ahí viene la enseñanza de la mujer virtuosa. ¿Y quién la enseñó? Su madre. ¿Quién escribió? El rey. ¿Sí? Podemos ver también quién enseñó a Timoteo. Lo vimos hace 8 días. Su madre y su abuela. Pero ¿quién predicó? Fue Timoteo. Ellas no predicaron, pero le enseñaron. ¿Sí? Le enseñaron a él. Hicieron el papel que les correspondía. ¿Pero quién predicaba? Timoteo. Ahí es donde vemos dónde tiene la función la mujer. Ahí vemos la función que la mujer puede dar. Ahora, y como les dije, toman el pastorado como un principio de poder o autoridad para mandar. Ese es el detalle últimamente. No quiero decir que todas, pero como les dije, toman el pastorado como un principio de poder o autoridad para mandar. Pero el que está más arriba en el reino de Dios, eso quiero que lo vean bien,
El que está más arriba en el reino de Dios es el que más siervo es. No el que más manda. Es el que quiere ser el mayor. ¿Sí? Y el que quiera ser el mayor, que sea más siervo de Dios. O sea, ese es el principio. ¿Sí? El mayor logro de nuestra vida es llegar a la posición más alta. En el mundo es así. El mejor doctor, el mayor empresario, el mayor político, los hombres más ricos, los futbolistas mejor pagados. En el mundo el éxito es ser el número uno. Pero para Dios no es así. Porque el número uno siempre va a ser Dios. Eso siempre va a ser así. Para Dios el éxito del hombre es hacer lo que Él te manda. Y Dios no nos manda a hacer lo mismo a todos. ¿Sí? Y esto pasa en la iglesia. También pasa en la iglesia. Obviamente para algunos. O sea, algunos pastores. El éxito es ser la iglesia más grande de México o del mundo o de América. ¿Sí? El éxito de ser siervo fiel con 1000 o con 10 congregaciones. Ese es el éxito. ¿Sí? Es ser siervo fiel con 1000 o con 10 congregantes. Cuando no anhelan ser el predicador del momento, famosos de las iglesias o en la iglesia, famosos predicadores, porque inclusive hoy en este tiempo aparecen en carteles, en anuncios, en redes sociales. ¿Sí? Así se mueve hoy en día. Hoy en día así se mueve los predicadores. ¿Sí? Aquí me acaba de llegar otra invitación a otro ¿cómo se llama? A otro congreso. En Tecozautla igual, lo mismo, y sus cartelones ahí, fulano, sutano, y pues obviamente 3-4 días donde las iglesias están llenas, pero pues ya me tocó ir y ver la verdadera razón por la cual lo hacen. Ya me tocó. Entonces, si la iglesia crece a 1000 o más personas, no es malo, de verdad. Malo es codiciar eso y olvidarte de lo más importante, o despegar los pies de la tierra. ¿Sí? Y lucrar con el evangelio, porque esto me ha tocado verlo. O sea, lucrar con el evangelio, porque así lucran muchos. Entonces no es malo tener una gran iglesia. Hay pastores con iglesias grandísimas, pero pastores muy sanos en su predicación. No es malo. Ahora, nosotros escuchamos del apóstol Pablo, escuchamos de Tito, escuchamos de Timoteo, los conocemos porque están en libros en la Biblia, pero no eran los únicos que predicaban en ese tiempo. Había muchos que ni conocemos ni sabemos quiénes eran, pero eran pastores y predicaban. Así como hoy hay muchos que no somos conocidos en el mundo. Muchos son conocidos por redes sociales y todo, con sana doctrina, y son conocidos, y no está mal, pero siempre y cuando siempre sigan siendo sanos en la palabra. No es malo, porque aquí pues Pablo y ellos son conocidos, muchos no se conocieron, y muchos no sabemos ni quiénes fueron, pero predicaron la palabra. Fueron pastores y buenos pastores, aunque también la Biblia registra que había malos pastores desde ese tiempo. También registra que había malos. No solamente en este tiempo, también en ese tiempo. Y yo no digo que todas las mujeres que se proclaman pastoras sea por esa razón. Yo creo que muchas lo hacen por una buena razón o por una buena causa o por amor. Tampoco estoy diciendo que todas las mujeres quieren usurpar y todas las mujeres. No, porque muchas lo hacen por una buena razón, una buena causa, por amor a Dios. También eso lo entiendo. Pero pues obviamente si tenemos ese temor de Dios y eso, pues nos tenemos que enfocar a la palabra. Simple. Y quien tiene amor a Dios se sujeta a lo que dice la palabra. ¿Sí? Eso es lo que yo he llegado a la conclusión. Entonces, aunque sea una buena razón, pero si no es el orden de Dios, ¿sí? Pues simplemente no. Ahora, si tenemos tenemos un corazón de servir, hay muchas áreas donde se puede hacer. También vamos a ver ejemplos. El hecho en el mundo, como en todo, la fama ha cobrado vidas. Muchos famosos se han suicidado, ustedes lo saben. El precio de la fama, porque de verdad, ¿qué vida pueden llevar? Al principio
podemos ver nosotros inclusive a los futbolistas. Al principio, cuando quieren ser famosos, quieren fotos y fotos. Después ya no pueden tomarse en un café en un restaurante. Cristiano Ronaldo, Messi no pueden tomarse tranquilamente un café. ¿Cuántos artistas o cuántos famosos tienen que irse con capuchas, con lentes negros para que puedan estar en paz? ¿Y qué terminan haciendo? Suicidándose. También hay registros de pastores suicidados. Cristianos que se suicidan. Y yo creo y entiendo que un verdadero pastor, nacido de nuevo, como un cristiano, nacido de nuevo, no llegaría a ese extremo. Eso sí lo tengo muy claro. No llegarían a ese extremo de suicidarse, conociendo a Dios. Realmente, yo no creo. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando se... A eso se le llama equilibrio mental. Así es. O sea, Entonces, ¿por qué llegan a eso? Es la pregunta. Sabemos que un verdadero cristiano es un verdadero siervo de Dios jamás haría eso. Yo sí estoy convencido de eso. El buen pastor no va a tratar de ser el mejor pastor del mundo. El buen pastor no va a tratar de ser el mejor pastor del mundo, sino el mejor pastor es el que puede ser lo mejor que puede ser él. ¿Sí? El mejor cristiano, ¿sí?, es, o cristiana, es aquel o aquella que da lo mejor que puede ser. No se basa en logros, no se basa en cantidades, se basa en lo que cada quien puede hacer, porque no todos tienen la capacidad de, a lo mejor, de reunir multitudes. Hay quienes sí tienen esa capacidad. Pero el que no tiene esa capacidad de reunir una multitud no quiere decir que sea un mal siervo. Él va a ser lo mejor que él puede ser, de acuerdo a su fidelidad y amor a Dios. Eso es lo que yo creo. El éxito está en ser fiel y disciplinado, ¿sí? Y de eso depende de cuánto te sujetes tú a la palabra de Dios y cumplirla. De eso se requiere el éxito de cada persona. Ese es el mayor éxito. Es a lo que yo he llegado. Los reyes de Israel fueron hombres, los sacerdotes de Israel fueron hombres, los profetas de Israel fueron hombres. Profetas hablando porque hay mujeres que profetizaron, pero una vez, hay un registro de cada una en la Biblia una sola vez, pero no levantaron libros como, por decir, como Isaías, como Jeremías, como Nehemías, ¿sí?, como Daniel, que ellos llevaron la palabra de Dios al pueblo, fueron varones que dieron juicio al pueblo y también profetizaron el futuro del pueblo. ¿Sí? Hay profecías, las profecías que se están cumpliendo o por cumplirse, ¿quién las dio? Del Apocalipsis, tanto Daniel como Jeremías, como Nehemías, todos ellos tienen profecías acerca del fin, así como Juan. Entonces todos ellos fueron así, esos sí fueron verdaderamente todo el tiempo y una temporada larguísima y libros largos de profecías, donde sí fueron usados por Dios y todos ellos fueron varones. Ahora vamos a ver un poquito del Nuevo Testamento, así de rápido. Lucas 8:31. Lucas 8:1, 3. Por eso el otro día me equivoqué, era 8:1, no era 1:8. Era 1:8, no era 8:1. Pero sí, ya después lo vi. Lucas 8 del 1 al 3. Me dicen cuando ya lo tengan. Ok, dice, y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Fíjense lo que dice aquí. Con él iban, ¿quién? Los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ¿quién? De ellos. Pero primeramente habla de que iban los 12.
Ahora, las mujeres se dedicaban, dice que con sus propios bienes, a sustentarlos, porque después de que él iba a proclamar la palabra de Dios y al regreso, pues, ¿quién les lavaba? ¿Quién les daba de comer? Ellas. Entonces estamos hablando de las mujeres con el servicio, de su servicio. ¿Qué es lo que ellas hacían? No iban a predicar con ellos, decían, ellas los atendían, ellas de sus bienes los atendían. Ese era el servicio que tenían las mujeres. Ahí cuando habla acerca de Jesús y las mujeres que lo acompañaban. Pero primero habla, dice, cuando él iba, él y los 12. ¿Sí? No incluye a las mujeres entre los 12. ¿Sí? ¿Y de qué habla? ¿Y de qué habla de las mujeres? De lo que ellas hacían. Así como la mujer debe apoyar en el ministerio a su esposo, de la misma manera. Por eso se le llama ayuda idónea. ¿Sí? Ayuda idónea. Ahora hay otra, la mujer samaritana. La mujer samaritana también ustedes conocen la historia, está en Juan 4:39, pero él dice proclamando, ella proclamaba al Mesías, le fue y les dijo, pero predicó no en un púlpito, no en una iglesia, no en un templo. Ella fue y a sus vecinos, a todos, al pueblo, les fue proclamando diciendo que ella había conocido al Mesías. ¿Sí? Y hoy se proclama el evangelio de la misma manera. La mujer puede ir a predicarle a sus vecinos, vecinas, a los del pueblo, a quien se le atraviese. Sigue siendo lo mismo. Predicar sí, pero estamos hablando de la predicación que es para todos. O sea, de proclamar el evangelio en este tiempo de salvación. Ahora, también está Ana en Lucas 2:36, 38, ya es en el Nuevo Testamento. Igual también. Si lo puedes leerlo, Carmen. 2:36 al 38. Lucas 2:36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hasta ahí ahorita por el momento. Fíjense cómo servía, con ayunos y oraciones. En las inmediaciones del templo, no predicando palabra, con ayuno y oraciones. Ese era el servicio que ella hacía. Síguele adelante. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Sí? Proclamaba también al Mesías. De la misma manera predicaba. Pero su servicio era oración y ayuno. Ese era su servicio de ella. Ahora vamos rápidamente a ver a Priscila, Hechos 18, 24, 26. Hechos 18. Ajá, 18 del 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía él el bautismo de Juan. Comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Priscila y Aquila, era un matrimonio. Lo llevaron aparte, dice. Y le explicaron, porque él conocía hasta el bautismo de Juan. Pero aquí habla de que él predicaba. Proclamaba y predicaba. Y ellos cuando lo escucharon, ya le explicaron bien, ya lo concerniente a Jesucristo. Ya le explicaron, pero ¿qué? Como matrimonio. Y lo llevaron aparte, ni siquiera fue en el templo, dice, lo llevaron aparte. ¿Sí? Y es donde también la dicen como que también igual, y no habla de que ella era cabeza, habla del matrimonio. ¿Sí? De los 2 esposos, Priscila y Aquila. Porque él solo conocía el bautismo de Juan, ahí dice, y en ningún momento dice que Priscila era la principal. Era un matrimonio que servía al Señor, pero cada uno en su lugar. Hechos 21, 9. 9. Hechos 21, 9. Así es, Hechos 21, 9. 8 y 9, perdón. Hechos 21, 8 y 9.
Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hasta ahí termina. ¿Qué profetizaban? ¿Quién sabe? Síganle más adelante y verán que ya no habla más de ellas. ¿Profetizaban? No se sabe, pero nada más. Eso es lo único que habla de ellas como profetizas, pero no hay más, no hay más ¿cómo se llama? No hay más. Ya después ahí habla del profeta Agabo, que le da profecía al apóstol Pablo. De ahí en adelante sigue a Agabo, ¿sí? Ahora Filipenses 4, 2, 3. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Okay. ¿Cómo habla de ellas? Como colaboradoras, como colaboradores y colaboradoras, ¿sí? En el Evangelio habla de ellas, con estas mujeres igual. Pero ahí tampoco se saben qué función tenían. O sea, si predicaban. Pero no, pues en las funciones de todo como hacían Jesús, o sea, a ellas los apoyaban con... Las que profetizaban las 4, no se saben qué profetizaban. No se sabe. Incluso, ¿por qué? Porque en ese tiempo pues, no había la tecnología de hoy. Pero a lo que me refiero es que ¿cómo habla? Colaboradores, colaboradoras. Sí, por eso. Pero... digo, la profetisa, o sea, el hecho de ser profetisa no quiere decir líder. O sea, porque sigue habiendo igual. O sea, sigue habiendo igual profecía. Ahí sí está claro. Ok. Una mujer no puede ser cabeza. Ok. Entonces, por eso, a eso me refiero. Y lo que estoy argumentando es eso. O sea, lo que estoy enseñando es esos argumentos que ponen para decir que hay liderazgo de mujer. Eso es lo que yo estoy debatiendo ahorita en este momento. Nada más eso. Sí. Que es muy diferente a que la mujer pastoree. Sí, exacto, a eso me refiero. Y eso es lo que yo estoy debatiendo. Ahora, ya por último, el último sería Romanos 16, 1, 2. Es el último, lo que decías el otro día. Romanos 16, 1 al 2. Habla de Febe y diaconisa. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ok, estamos hablando de diaconisa, como los diáconos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Si nosotros vemos los requisitos de los diáconos y los requisitos de los pastores o de los obispos, todo es exactamente lo mismo, menos una cosa. En los requisitos de los pastores dice apto para enseñar, ¿sí? Y en requisitos de los diáconos no aparece ese requisito. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diácono no es enseñanza y predicación, sino servicio y ayuda. Porque los requisitos son totalmente diferentes. O sea, son idénticos todos, excepto por maridos de una sola mujer, excepto uno, aptos para enseñar. Excepto uno. Entonces ahí es donde nos damos nosotros cuenta y inclusive también estoy haciendo un estudio acerca de diáconos y acerca de los líderes. Y por eso se los digo, porque ya estudié esa parte y esa parte no la dice. Entonces es diferente. Entonces no sé si les haya quedado claro el tema de hoy, que es simplemente el liderazgo de mujer. Ahora vamos a ver cómo fervientemente las mujeres aportan en la iglesia. Además, casi en la mayoría de las iglesias en servicio hay más mujeres que hombres, en diferentes funciones. Y en la predicación igual. Entonces aquí nada más lo único que yo les quería decir y enseñar es precisamente el orden, nada más. Sin demeritar, sin demeritar a la mujer. Aquí lo único que no me quedó, o que me quedó confuso, Lalo, es el hecho de que, por ejemplo, si viene una invitada, una pastora que no es líder, que no es cabeza,
viene y quiere hacer una predicación, eso es a lo que yo me refería cuando te dije, ¿a poco no permitirías Ahora, que una pastora subiera al púlpito a